Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando. Hoy es sábado 27 de octubre. Bienvenidos a El Rincón Plateísta. Este es un espacio que estamos decidiendo compartir para hablar un poco de todo respecto a economía, sociedad, cultura, política, desde un punto de vista, digamos, principalmente liberal, digamos, anti qué podríamos decir. Podríamos decir que sería anticasta política. Sí, sí, me gusta esa forma de decirlo. Eh, bueno, mi nombre es Iván, estoy acá con Julián sí, está Santiago también, él nos va a estar hablando, él nos está ayudando desde el aspecto técnico, nos va a estar administrando el audio y todo, así que si llegan a sentir algún problema por ese lado, ya saben a quién culpar. Y bueno, no sé, ¿te querés presentar, Julián, un poco? Sí, soy Julián Azar. Supongo que algunas personas de las que me están escuchando de otro lado me deben conocer, porque bueno, compartimos un poco este programa en las redes sociales. Soy abogado y hace algún tiempo vengo escribiendo, especialmente en Libertad y Progreso y otros medios, sobre la actualidad desde un punto de vista académico. Obviamente desde el punto de vista académico que me toca a mí, que es el académico técnico jurídico, por así llamarlo, muy poco de lo que tiene que ver con la economía del derecho, sino más bien desde lo que sería la normatividad, lo que es la legalidad, propiamente dicho, y obviamente las consecuencias que tiene la aplicación de la ley, No, él pone los datos, yo pongo las opiniones, básicamente. Él básicamente. pone el objetivo, yo pongo la perspectiva del ciudadano a pie, capaz, porque, digamos, él nos va a proveer, digamos, los datos duros, obviamente todos vamos a tratar de aportar un poco en eso, pero vamos a apoyarnos más en él para eso, y bueno, y después nosotros podemos reaccionar como reaccionaría alguien, digamos, de a pie. Bueno, Bueno, la gente de a pie, mal que mal, los que ponen, somos los que ponemos, mejor dicho, claro, también me somos los tengo que que hacer cargo. sostenemos todo esto, ¿no? Somos los que sostenemos todo esto para empezar económicamente. Principalmente. Y para seguir somos los que sostenemos el tema del voto, que más adelante vamos a hablar cómo es el asunto del voto, porque hay bastantes novedades. Pero sí, es indispensable que en la vida democrática el ciudadano tenga una voz, además de un voto. Por supuesto, por supuesto. Todo en la vida política, económica, a fin de cuentas pasa por ahí, ¿no? Pasa por el ciudadano a pie, que es el que, como decíamos, el que consume, el que paga impuestos, el que vota. En Por fin, supuesto. perfecto. Bueno, Bueno, empezamos diciendo por qué nos llamamos como nos llamamos. sí, por favor. Es un dato bastante interesante. Resulta que hace algún tiempo salió una nota en La Nación, era el mes de marzo, Sí, no, marzo de este año. sí, marzo de este año. En La Nación salió una nota en la cual se llamaba Liberalotes, digamos, ya el año pasado nos había llamado Liberalotes Fernando Iglesias, un escritor argentino que al día de hoy está ejerciendo como diputado, Le cambiemos. de Cambiemos exactamente, y este artículo se llamaba La economía plateísta. ¿Que quién lo escribió? Esto es de Rodrigo Pena, ex secretario de Hacienda, en ese momento era secretario de Hacienda del ministerio que todavía en ese momento era Nicolás Duhovne ya. Esta nota fue del 4 de marzo exactamente de este año. Claro. Y bueno, la cosa escaló a otro nivel cuando al diputado Mazot se le ocurrió usarlo como un insulto en la mesa de Mirta Legrand para referirse a José Luis Espert, Así es. que ahora parece que es candidato a presidente. Las ironías de la vida. Creo que incluso si usara ese programa, me acuerdo que Maciote ese día dijo que los diputados merecen ganar hasta el triple, eso ya está, ese es el spot de campaña, ¿no? O sea, con eso alcanza, me parece, para Sí, tal cual, decir. tal cual. Bueno, el punto es que Rodrigo Pena, y bueno, después difundido principalmente por Fernando Iglesias y por todo Y ese Mazot y otros pasó y diputados todos. de Cambiemos, es como que nos fueron poniendo a los que tenemos algunas opiniones liberales, tanto sea de economía liberal, o sea, libertad de mercado, como lo que podríamos llamar libertades individuales, ¿no? Porque no nos olvidemos que, al menos desde el punto de vista formal, nosotros tenemos una serie de libertades individuales que están protegidas por nuestra Constitución Nacional. Entonces, nos resultó gracioso buscar algún nombre que demuestre que en realidad no nos importan los apodos, nosotros vamos a seguir opinando lo que se nos dé la gana, lo haríamos en un estado de dictadura y lo vamos a hacer mucho más en democracia. No, por supuesto, es la gracia de la democracia, ¿no? Podemos estar todos hablando de lo que tengamos ganas y que
digamos, uno capaz, no vamos a saltar a decir que se está vulnerando nuestra libertad de expresión ni nada. No, para nada, ellos tienen por supuesto derecho, que no. de hecho, tienen derecho de insultarnos, me parece que está bien, Sí, no, esto, si es lo que piensan de verdad, está perfecto. está perfecto. Pero es muy gracioso que, digamos, funcionarios del gobierno salgan Sí. a pedir, o sea, a fin de cuentas lo que están diciéndonos es a los que estamos pidiendo que el gobierno tenga menos injerencia, digamos, en la vida privada, como que nos dicen, ustedes cállense, ustedes hablan desde afuera, pero no les gusta estar acá adentro, cuando si justamente es lo que estamos criticando, ¿no? Es como que estamos, o sea, es como que ellos lo que tienen que ver es la importancia del plateísta, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Porque que uno no esté metido en el gobierno, que no esté haciendo las cosas, no solamente no significa que tu opinión no valga, sino que vale más incluso, me parece, ¿no? Porque justamente ellos son los que viven del impuesto, nosotros somos el que lo pagamos. Bueno, eso es lo que a mí me estaba pareciendo desde la primera vez que escuché el término plateísta. Me pareció un error de concepto bastante grosero por parte de lo que podríamos llamar la casta política. ¿Por qué? Porque el plateísta es una persona que no participa del juego. Sin embargo, fíjate lo que es la sociedad, especialmente lo que es la sociedad de mercado. Incluso en casos de Argentina, digamos, como Argentina que debe estar en el puesto número 130 de libertades económicas, las personas de a pie, como le gusta llamarlo a los políticos o a los periodistas especializados, somos los que movemos la economía. Y en todo caso, los que ven desde afuera e intentan dar órdenes desde arriba son los políticos, pero los que mueven la economía todos los días somos los ciudadanos. El famoso mercado, como le El dicen. famoso mercado. O sea, el mercado, el sector privado. Digamos. Muy mal entendido además por el gobierno. Sí, exactamente. El mercado que si uno escucha al gobierno parece que es el eje del mal, y sin embargo somos todos, sí. ¿no? Sí, igualmente para ser justos tampoco es todo el gobierno. Hay que admitir que el presidente Macri, a pesar de todo, a pesar de muchas de sus alianzas políticas, es una persona que está siendo bastante respetuosa, por lo menos con el discurso respecto a lo que es el mercado y a las libertades individuales. No, es cierto. La realidad es que, o sea, Macri siempre dentro de todo por ese lado fue él personalmente coherente, pero es cierto que se ha dejado rodear de gente que le gusta. Bueno, acá tenemos, es una tercera línea directa, o sea, tenemos a Macri, abajo a Duhovne, abajo a Pena, que se escribió en La Nación específicamente para denostar al liberalismo, digamos, que no le gusta todo lo que está haciendo el gobierno, porque encima, o sea, me acuerdo, en ese momento específicamente se le apuntó a Spert, que Spert, dentro de todo, si uno conoce las figuras del liberalismo hoy en día, digamos... es un liberal moderado. Exactamente, o sea, si uno lo compara con Milei... Sí, no Javier Milei. Que lo bancamos a Milei 100%, pero, digamos, en las formas, o sea, Spert está bien, o sea... no es un tipo obsecuente ni nada similar, pero es un tipo moderado, no es un tipo que va a saltar a los insultos ni nada similar. Entonces, que el gobierno confronte con esa gente es como dice, bueno, se siente como una afrenta a uno, ¿no? Pero bueno. Sí, es parte de la locura que genera el poder en algunas personas. Tal cual. Pero también seríamos muy injustos si nos separáramos los tantos. No, por supuesto. Digamos, no es lo mismo Mauricio Macri que, por ejemplo, a pensar Fernando Iglesias. Tal cual. La verdad es que no hay punto de comparación. Obviamente cada uno podrá pensar lo que quiera de cada político, está en su derecho de hacer lo que... Bueno, a diferencia de lo que estaban mandando en los mensajes, no, la FIP no tuvo nada que ver con que se cortara la transmisión, tampoco la izquierda. Estamos hablando de libertad de expresión, si recién ahora nos sintonizan, se nos cortó por un problema técnico. A mí me llegó la versión de que Marcos Peña ordenó que cancelara el programa, pero bueno, no es otra cosa. Mentira, por favor, no saben nada. No, fue un problema técnico. Sí. Bueno, comenzamos directo con los temas, así no extendemos más la introducción. Bueno, los temas de hoy vamos a dividir esto en dos temas relativamente chicos y un tema un poco más extenso. Los primeros temas en los que vamos a estar hablando va a ser la noticia de la semana, digamos, que fue la aprobación del presupuesto, que implicó, que fue lo que pasó ese día. Después el segundo tema va a ser un tema más general, pero referido a algo de actualidad. Hace poco se aprobaron finalmente las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para el año que viene. Bueno, vamos a hablar un poco de ese tema, el tema lista sábana y bueno, un poco de antecedentes históricos de todo esto y algunos temas que, disculpen, que yo no sabía de todo esto, que son bastante interesantes, que nos va a estar comentando Julián.
Y bueno, y finalmente el tema extenso, por así decirlo, el tema principal de hoy va a ser referido a la ESI, la famosa ESI o Educación Sexual Integral. Y bueno, y un poco hubo mucha subjetividad respecto a ese tema en la discusión recientemente, Y mala información, además, mucha desinformación. tanto de parte del periodismo, incluso me dio bastante lástima, porque hubieron periodistas a los cuales yo respeto muchísimo. No voy a dar nombres porque tampoco es cuestión de pasarle factura a alguien que comete un error, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención alguna de la información que estaban transmitiendo, tanto a favor como en contra. Vamos a ser justos, No, sí, independientemente de por lo que uno supuesto. pueda llegar a opinar de la legislación, tanto aquellos que están a favor como que están en contra, estuvieron transmitiendo información como mínimo incorrecta. Así que estaría bueno poder ir a ver qué es lo que dice la ley. Tal cual. Creo que lo bueno, nosotros acá vamos a aportar algo que me parece que no vimos, que es información real, datos sobre todo este tema, y como bajar un poco los humos, porque hubo mucha histeria y mucha, como dijiste, mucha desinformación de todos lados. Pero Y, desinformación de buena fe. no, sí, no necesariamente siniestra ni No, ni malintencionada, malintencionada. pero sí es como un tema que acumuló muchas pasiones y no hay tanta información atrás de esas pasiones, capaz, tanto de un lado como del otro. Sí, Así que lo bueno, cual es una lástima porque la verdad es que la educación en todos los países del mundo es un tema central. Obviamente cada uno podrá tener sus posturas, si quiere que la educación sea pública, si quiere que la educación sea privada, pero bueno, ya nos estamos adelantando un poco a lo que sería el final del programa. tal cual. El tema principal de la semana fue el presupuesto, Sí, porque tuvo una repercusión política muy importante. Recién con el micrófono apagado yo te estaba comentando que el tema del presupuesto es un tema que me confunde bastante porque se mezcla mucho con la política. Y si hay algo que tiene la política en general, es que la política vive a espaldas del elemento técnico y del elemento académico, ¿no? Como diría Milei, que lo nombramos, no quiero volver a hacer yeta, pero bueno, él estaba comentando que viven de espalda a los datos, tal están cual. flojitos de datos. Exactamente. Sí, la verdad es que una ley como el presupuesto, ya entrando en el tema, debería ser una ley técnica, ¿no? Debería ser una ley Completamente. económica, simplemente que uno dice, bueno, ¿cuánto tenemos? ¿En qué queremos gastar? Así de simple. Sí, y Realmente, también filosófica, porque la verdad es que todo lo que tenga que ver con recaudación y gasto público tiene una pata económica que es la que ahora se está poniendo muy de moda con economistas de renombre como Javier Milei, Expert, Kachanovsky. Sé que se odian entre algunos de sí, estos, pero bueno, el también mensaje es el está mismo. Echevar, digamos, hay gente muy capacitada hablando desde bueno, Iván Carrino, que es un Sí, economista joven que a mí personalmente me gusta mucho escucharlo y leerlo también. Eh, pero hay una pata en la cual siempre estamos flojos, que es que no se habla mucho de la cuestión moral. La moral se estudia desde la filosofía. Personalmente no soy una persona que le guste mucho la filosofía, pero sí he leído bastante al respecto. Y todo lo que tenga que ver con la famosa redistribución de los ingresos o la libertad, digamos, la posibilidad de ponerle una mano en el pecho al Estado y decirle hasta acá llegaste, no te metas con mi propiedad, es una cuestión filosófica porque tiene que ver con la moral. Entonces, a mí me llama mucho la atención que cuando se discute el presupuesto, rara vez se está discutiendo la cuestión técnica económica y la cuestión moral que está por detrás. exactamente. Sí, el presupuesto en este país y este año creo que fue más notorio incluso porque teníamos todo el trasfondo del FMI, digamos, Por supuesto. hubo, eh, eh, hubo digamos, un contexto mucho más politizado que antes. Incluso todos vimos las manifestaciones que hubo ese día, que ya me sorprendió porque ni siquiera hubo tanto, recuerdo cuando fue el año pasado, a fin de año, el tema de la reforma previsional, la cobertura fue omnipresente, todo el mundo hablando de eso. Esta vez fue como que no sorprendió, ¿no? Fue como que es lo que pasa cuando el gobierno quiere hacer algo y, digamos, tenés en este caso el kirchnerismo a la izquierda, digamos, simplemente generando disturbios porque ni siquiera por un argumento en sí, no es que estamos en contra de este presupuesto, sino que simplemente no queremos que salga este presupuesto. Pero la realidad es que tanto ese contexto como de la presentación, bueno, vimos lo que fue la pelea en diputados en sí, También, se hizo, creo que la nota que más salió, que más se compartió y que más se vio en ese momento fue
la casi pelea entre Mazzotti y Filmus. Bueno, y Victoria Donda haciendo el ridículo que la verdad, esto, digamos, obviamente se supone que después le vamos a dedicar unas sí, líneas a Donda. debería reírme porque es parte de nuestra idea con el nombre, pero acá me quiero poner un poco serio. Me parece que una persona que está cobrando lo que está cobrando Victoria Donda debería ser un poco más responsable. Obviamente hay libertad de expresión plena, pero me molesta mucho que una persona que dice ser abogada y que nunca ejerció la profesión no actúe por lo menos conforme al código de ética de los abogados, que es la seriedad profesional. Eh, Vamos a decir la verdad, cuando vos sancionás leyes y sos abogado, se supone que sos un técnico jurídico. Entonces no puede ser que cuando estás haciendo cualquier discusión legislativa, tu única herramienta sea la chicana. Sí. Eso a mí personalmente me molesta muchísimo. No, es triste el caso de Donda. Bueno, después vamos a cubrir un poco su historia cuando hablemos un poco del tema como dijimos, de las patas de esta sábana. Pero creo que ella sigue pensando que es una militante de 20 años de pintarrajeando el Congreso del 2001, porque sigue haciendo el mismo tipo digamos, de movimiento. Esta vez llegó, si alguno no lo vio, llegó una impresión de Christine Lagarde con la banda presidencial argentina, lo cual no, digamos, yo personalmente no estoy a favor de todo esto digamos, de tener que estar pidiéndole plata al fondo, llorando prácticamente, pero, digamos, sos diputada. Sí, completamente. Eso, digamos, no podés estar al nivel o sea, es un nivel de bajeza incluso mayor al de mucha gente que se manifiesta en estos casos, incluso de la misma postura de ella, ¿no? Sí, a ver, aclaremos una cosa. Me parecería bien si lo hace de repente en las redes sociales, porque forma parte de lo que es su libertad de expresión y nadie se la puede negar. No me parece mal que después la televisión, cuando están a los gritos pelados, aprovechen para hacer todo tipo de chicanas. Personalmente no es una postura con la cual yo esté de acuerdo, pero no me parece tampoco mal, porque digamos, la alternativa sería cortar libertades y Claro. obviamente no es una alternativa lógica. No hay que sancionar, no hay que sancionarlo, digamos, ¿no? Si No, quieren no, hacer no, lo no, que no lo hay que hagan, censurar ni sancionar, pero bueno, el asunto es el siguiente. Cuando estás en el Congreso, cuando estás, digamos, ahí en la Cámara de Diputados, tenés que actuar de una manera consecuente. O sea, tiene que haber una cierta lógica y una cierta seriedad, porque lo que hace esta gente tiene consecuencias. Pero bueno, nos estamos alejando mucho de lo que sí. sería el elemento técnico que estábamos prometiendo al principio. Eh, Estaría bueno aclarar un poco al oyente que está del otro lado cómo es que funciona el presupuesto en Argentina, porque muchas veces lo que pasa es que las noticias nos pasan por al lado y no nos podemos a pensar por qué es y cómo estamos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que aclarar es que Argentina es un país republicano, es la República Argentina y por lo tanto tiene lo que se llama la división de poderes. La división de poderes no es un concepto nuevo, es un concepto que ya venía planteado por algunos filósofos griegos. Incluso podríamos hablar de Platón, aunque sería muy exagerado hablar de nada. Pero bueno, podríamos decir que hay una cierta raíz. Obviamente también Aristóteles planteaba algún tipo de separación de poderes, pero la separación de poderes, como nosotros la conocemos, es una idea del inglés Locke, un filósofo, de hecho sería el padre del liberalismo para muchos autores, y finalmente la formalización es del francés Montesquieu. Bueno, parece que volvimos. Disculpen por los inconvenientes técnicos. Bueno, es la primera vez, estamos Sí, el experimentando. elemento técnico jurídico es lo nuestro, pero el elemento técnico informático por ahora no. No, por ahora no. Por ahora no. Ya nos iremos. Está bien para el programa la próxima semana. No va a haber problema. Bien, bueno, retomando lo que Bueno, estábamos sí, diciendo. retomando. Estaba comentando un poco cómo es que se hace el presupuesto. Digamos, Sí. tiene que ver con la división de poderes que estábamos hablando hace unos pocos minutos. Como está diciendo, históricamente podemos hablar de los griegos, pero la división de poderes modernas del Estado-Nación proviene de las ideas de John Locke, en inglés, padre del liberalismo, filósofo, y finalmente podríamos decir que hay una formalización con las ideas de Montesquieu en Francia. Eso llega a Argentina, Revolución de Mayo, 1810, empieza lo que sería no solo el proceso revolucionario en Argentina, sino la independencia normativa y gubernamental.
Entonces ahí es donde empezamos a tener esta situación de tener prácticamente tres poderes. Podríamos hablar de más poderes si habláramos también del Ministerio Público Fiscal, Sí. pero en principio tenemos tres poderes. El poder legislativo, que es el que hace las normas, el poder ejecutivo, que es el que las lleva a cabo, y el poder legislativo, perdón, el poder judicial, que es el árbitro. ¿Verdad? Ahora, también lo que se plantea es, y acá viene el asunto del presupuesto, lo que tiene que ver con los pesos y contrapesos. Ningún poder es completamente independiente, sino que está vigilado por los otros poderes y a su vez tienen algunas relaciones amistosas y, bueno, se pisan en algunas funciones. El presupuesto es una de estas situaciones que estábamos explicando. ¿Por qué? Porque el que gasta efectivamente es el poder ejecutivo, pero el que le habilita la plata es el poder legislativo. Es por eso que es tan importante lo que haga el poder legislativo cuando vota un presupuesto. Ahora bien, la pregunta que muchos se podrían hacer es, ¿qué pasa si fracasa una ley de presupuesto? Se aplica la del año anterior. Tal cual. Cosa que en este caso sabemos será absolutamente inviable para el gobierno, más aún teniendo Exactamente. pendiente la aprobación del acuerdo con el FMI, porque bueno, el presupuesto para el año que viene está planteado como un presupuesto en teoría de déficit cero, que es un requisito indispensable del FMI para aprobar el acuerdo. Incluso apenas aprobó, se le dio media sanción en realidad al presupuesto en diputados, enseguida ya al día siguiente el FMI aprobó desde su lado el desembolso, digamos, ya para el año que viene. Con algunas modificaciones que después las voy a comentar, de lo que se esperaba antes, pero sí, en este caso no era en absoluto viable eso y hubiese sido una catástrofe política para el gobierno si no se hubiese dado media sanción, porque no hubiese sido viable de ninguna forma aplicar el presupuesto del año anterior. Sí, completamente. Digamos, es un plan de emergencia aplicar el presupuesto del año anterior porque es la forma que encontró el legislador en su momento, una técnica legislativa racional, si a mí me preguntás, pero que en estas situaciones en las cuales se intenta dar un cambio de rumbo ante crisis económica, la verdad es que la solución termina siendo un suicidio, Sí, lamentablemente. Entonces era muy importante para el gobierno y también era muy importante para la economía local la ley de presupuesto. Insisto, independientemente de lo que uno pueda decir a favor o en contra de la ley de no, presupuesto. por Por favor. supuesto, aquellos que estén más ligados al socialismo, les va a parecer que la solución siempre va a estar ligada a mayor gasto público. Otro día podremos hablar un poco más de economía. Se sobreentiende que nosotros no estamos de acuerdo con esa solución. Y aquellos que estén más ligados a lo que es el liberalismo clásico, o ahora como se dice tanto, libertarios, están de acuerdo que con el déficit cero no alcanza, sino que lo que hay que hacer es bajar la presión tributaria y el peso del Estado a su mínima expresión posible. Por supuesto. Y obviamente en el medio está, cambiemos con, digamos, que mucha gente más ligada al socialismo, y hasta donde yo sé no tiene nadie ligado al liberalismo, pero Nadie que esté influenciando las decisiones, al nadie, menos nadie que no, esté seguro. exactamente. Excepto Macri, pero bueno, Macri, como dije, hay división de Como dije, poderes. nadie que esté influenciando las Claro, decisiones. exactamente. En Y fin. Macri, digamos, de palabra. Vamos a ser sinceros, Sí, porque sí, porque al el menos. discurso es correcto, pero la verdad que la praxis a veces deja mucho que decir. Exactamente. Cuando habla Macri a veces es gracioso porque uno dice, bueno, ¿cuándo asume este tipo? No, porque dice, Sí. tenemos que dejar de gastar, tenemos que... Ah, bueno, genial. Estaría bueno que fuera presidente y aplicara estas ideas. Ah, no, pará. Bueno, es que eso es lo que a mí siempre me gusta decir. Para mí el problema en Argentina al día de hoy no es tanto el poder ejecutivo, sino es el poder legislativo. Pero como tenemos una cultura que es hiperpresidencialista, estamos mucho tiempo viendo qué es lo que opina el ministro de tal, el ministro de tal otra cosa, y no estamos viendo lo que hacen los legisladores. Sin ir muy lejos, y esto se relaciona con la ley del presupuesto, hace muy poco acabamos de aprobar, digamos, a nivel nacional, obviamente nosotros no lo aprobamos, en instituciones de los legisladores, en las dos cámaras se aprobó un megaproyecto de expropiaciones. Sí. Eso seguramente vamos a hablar la semana que viene, pero me gustaría adelantar que es un proyecto que es muy caro para el contribuyente y algo que es aún más peligroso. Estamos aplicando la expropiación como si fuera nuestra única política. Sí, sí, es peligroso. Esa ley es posiblemente una de las que más se aleja de lo que uno esperaba y lo que uno votó, digamos, a Cambiemos en su momento para aplicar. Porque realmente, o sea, se vio desde el lado, igual como dijimos, seguramente expandamos en esto en otro programa, pero Es un tema muy complejo. no, es un tema que tiene un montón de aristas, porque tiene la arista social principalmente, que
que bueno, se le puede entender por cualquier lado, digamos, tiene un montón de posturas, pero la realidad es que el gobierno recurrió a la expropiación como una solución, digamos, a una problemática que es el tema bueno, de las villas y digamos, de los terrenos tomados, pero que no solamente plantea un montón de dudas desde el punto de vista, digamos, y filosófico e ideológico, sino también, como decías, desde el punto fiscal, ¿no? Porque Por tiene un supuesto. costo asociado enorme. Exactamente, y por ese costo también, está dentro de los costos, es tan importante esta ley de presupuesto. Exactamente. Pero bueno, nos estamos yendo un poco de tema porque es un punto más de todo lo que es el enorme gasto público. Así es. Así que vos tenías alguna información. No, sí, quería comentar un poco cómo fue el tema de la aprobación del presupuesto. Yo había comentado hace poco que, bueno, el gobierno tenía pensado este presupuesto como un presupuesto de déficit cero, por así decirlo, es decir, llegar al año que viene con acelerar la meta que ellos habían planteado, si no me equivoco, para el 2020, de llegar a un déficit primario, por cierto, de importante distinción, o sea, un déficit de, digamos, básicamente de ingresos menos gastos de cero, sin contar los intereses de las deudas, que eso por supuesto está encima. Es decir, no estaríamos en un verdadero déficit cero, pero bueno, es un inicio que dentro de todo, por supuesto, si se cumple, sería un avance enorme. Pero, digamos, es interesante que eso es lo que se planteó, pero ¿cómo se aprobó esta ley? Prometiendo plata a las provincias, por supuesto. ¿De dónde va a salir toda esa plata? Bueno, como todos como habrán visto, junto con el presupuesto, con el paquete de esa ley, se aprobó, bueno, un aumento importante el impuesto a bienes personales. Claro, Es decir, la solución sigue siendo aumentar impuestos para saldar estos déficits. Digamos, el gasto en sí, a pesar de que, como decía bien Julián, desde la izquierda se lo va a ver como un presupuesto de ajuste, desde el liberalismo lo vamos a ver como un presupuesto socialista, digamos. Entonces, porque la realidad es que, digamos, para la izquierda, digamos, cualquier recorte mínimo no significativo es un ajuste, o que no aumenten las cosas enormemente es un ajuste, y nosotros podemos ver la realidad que es que no se está recortando el gasto realmente y se están saldando, bueno, además de el efecto de la devaluación, digamos, que ha ayudado a saldar un poco esa diferencia, y o sea, la solución de este gobierno al déficit terminó siendo devaluación más impuestos. sí, igualmente ahí es donde querría aclarar de vuelta. No es solo de este gobierno, es de toda la Cámara y hay una No, por participación masiva supuesto. de todos los partidos políticos. Porque ese es un asunto que está bueno recordar como ciudadanos. Nosotros estamos votando representantes del pueblo en la Cámara de Diputados. Esto va a tener solamente más importancia en el próximo bloque que vamos a estar hablando del proceso legislativo. Pero tiene que ver con eso. Es una cuestión de que tenemos gente que está viviendo de espalda a los datos, de espalda a la academia, pero esa gente es transversal, digamos, ocupa todos los espacios políticos de todos los partidos. Sin ir muy lejos, hace años que sabemos la existencia de la curva de Laffer. La curva de Laffer, para que no estén al tanto, significa que hay un punto en el cual es el máximo de recaudación y superado esa cantidad de impuestos vas a estar recaudando menos. Es una curva como si dijéramos de una forma ascendente en un momento y en otro momento descendente. Y parte de dos premisas ciertas. 0% de impuestos es 0 pesos de recaudación. Ahora, 100% de impuestos es 0 pesos También. de recaudación también. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En algún momento va a subir, porque todos sabemos que 1% de impuestos significa una recaudación, pero en algún momento va a bajar. Digamos, la enorme mayoría de economistas, por lo menos con los cuales yo trato y los cuales yo leo, me comentan que ya superamos lo que sería el pico de la curva de Laffer, así que subir impuestos ya no va a generar una mayor recaudación. Obviamente la economía tiene un margen de error bastante amplio cuando se habla de cuestiones futuras, pero habría que ver qué tan viable es. Ahora, por el otro lado, también es cierto que hace poco estaba escuchando un politólogo que estaba comentando en un canal de YouTube, que también es cierto que hay que ver hasta qué punto ciertos recortes se pueden llegar a ser viables por ese famoso te prende el fuego del país. Sí, sí. Es muy difícil ser moderado al momento de opinar porque todos tenemos alguna idea de lo que sería el ideal de sociedad. Eh, yo creo que el punto de equilibrio no es este, No, no. pero bueno, es imposible adivinar el futuro. No, la realidad es que este gobierno, yo lo mencionaba exclusivamente yo, pero como decía vos bien,
Julián, hay una responsabilidad absoluta de todo, digamos, el sistema político. Incluso uno puede llegar a verlo siendo capaz, o sea, no sé si es realista, pero capaz siendo un poco generoso con el gobierno, decir que el gobierno trata de tirar para el otro lado y son todo el resto del arco político que lo tira para ese lado y ellos se resisten, por así decirlo, ¿no? Esa sería una interpretación un poco generosa, Sí, pero la muy realidad es generosa que porque si ubicamos a todo el espectro político, digamos, los ubicamos en, digamos, quién está más a favor digamos, del aumento de impuestos y de la recaudación a fuerza de impuestos, creo que podemos encontrar muchas más voces a favor en el público y, digamos, el votante del resto del arco político, del peronismo, digamos, del kirchnerismo y de la izquierda, que del votante de Cambiemos y de incluso capaz hasta del funcionario de Cambiemos. No hay tanta distinción, tristemente. sí, al momento de la praxis, la verdad que hay que admitir que prácticamente todos los diputados estaban de acuerdo con su gobierno. No, por supuesto. Pero bueno. Más allá de las cuestiones de campaña que podríamos agarrar a un Massa o a una izquierda hablando de bajar ciertos impuestos específicos, después son los primeros que dicen que hay que ponerle impuestos a todo aquello que se mueva. Sí. Porque por cada impuesto que te prometen bajar, después te prometen subir otros 8, 9, 10 o lo que sea. Es verdaderamente muy complicado. Por eso digo que el tema del presupuesto es algo que me confunde mucho. Porque si bien entiendo dónde está la teoría jurídica y entiendo dónde está la teoría económica, no entiendo dónde estamos parados muchas veces con lo que tiene que ver la política. Porque la política se maneja por lo que ellos llaman la rosca, Claro. ¿verdad? La rosca, para los que no saben, es ese negociado generalmente espurio que hay entre políticos. El yo te voto una ley a cambio de que vos me votes otra ley, o a veces aún peor, yo te voto una ley a cambio de que le des un puesto a alguien. Sí, digamos. Ese creo que es el principal intercambio, incluso eso es capaz otro tema que se puede comentar en otro momento, pero había visto en relación a las elecciones en Brasil que allá es muy parecido al sistema, digamos, la principal ficha de cambio es esa, es el puesto público, digamos, ¿no? Sí, completamente. Acá creo que la principal, que es justamente lo que quería traer a colación, la principal ficha de cambio, siendo que ahora mismo, como está dividido el Congreso, es muy federal sería una palabra positiva para decirlo, pero está muy, digamos, dividido respecto de, digamos, las influencias de cada provincia. Básicamente la ficha de cambio es partidas discrecionales, básicamente, a cada provincia. Acá tenía algunos datos respecto de qué fue lo que se agregó, digamos, a último momento al presupuesto para poder conseguir los votos necesarios, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que se negoció con las provincias que en su mayoría, digamos, opositoras al gobierno, porque si no, por supuesto, ya contarían con su voto a favor, que fue lo que se negoció para tener sus votos a favor. Por ejemplo, se prometió 300 millones de pesos a Santiago del Estero, 400 millones de pesos a Catamarca para financiar viviendas y 386 millones a San Luis, que bueno, fue famoso, creo que se difundió el audio si no me equivoco, de Adolfo Rodríguez A, que como que... sí, una foto con Macri también. Sí, se transparentó un poco que hubo un acuerdo ahí, a pesar de que los Rodríguez A, digamos, más que nada desde la elección anterior, desde 2017, están medio radicalizados en contra del gobierno, incluso muy cercanos a Cristina Kirchner, pero bueno, en este caso hubo, digamos, con la plata de por medio, obviamente hubo negociación y se dio el quórum. En el caso de San Luis lo que se dio fue, ayudaron a dar quórum. Y bueno, después tenemos, bueno, a la chubutense Rosa Muñoz, por ejemplo, del Frente Renovador, fue la única que votó el Frente Renovador a favor del presupuesto, porque Rogelio Frigerio aparentemente le habría garantizado 800 millones para financiar agua potable y alcantarillado en Chubut, digamos, ¿no? Es decir, y después tenemos aportes, aparte de estos específicos, Entre Ríos, San Juan, Neuquén, Salta y Misiones, que básicamente lograron que el presupuesto se aprobara, si no me equivoco, con más de 10 votos, 9 más votos de los que se necesitaban. Claro. Es decir, y obviamente Cambiemos no tiene todos esos votos, tuvo que depender de estas. O sea, es decir, nosotros estamos hablando de un déficit cero el año que viene, y la ficha de cambio para votar este presupuesto de déficit cero es plata, 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 discrecionalmente, prometida sin ningún tipo de contrapeso. Es decir, esto no es que se dijo, bueno, vamos a aumentar el presupuesto en esto y vamos a otorgar estas partidas, pero pensemos cómo compensamos. Sí, lo cual claramente lo es dejamos para lamentable. después. Igualmente, también pasó un poco de justos. Para lo que estamos acostumbrados en Argentina, el déficit cero es un paso favorable. Sería de cumplirse un paso enormemente
sería sí, un por paso supuesto. favorable. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, que no baje la presión tributaria me hace pensar que nos estamos transformando en un país inviable, porque no podemos esperar que venga alguien del exterior a invertir, o incluso que los pequeños ahorristas empiecen a invertir, si vos lo que tenés del otro lado es un organismo como la AFIP esperándote Sí. para sacarte todas las ganancias. Ah. Y estoy siendo muy generoso con las palabras. Sí, estamos un público familiar, digamos. Sí, ¿no? estamos apuntando a un público horario apto para para todo todo público. público. Créanme que cuando se apaga este micrófono empezamos con los insultos. Tal cual. Mi ley un poroto al lado. No, miré un poroto, miré un poroto. ¿Qué vamos a decir? No, pero bueno. Yo tengo que mantener la forma. Sí, me parece perfecto. Pero no, bueno, digamos, lo que se resume de todo esto es, se está prometiendo mucha plata, no se sabe de dónde va a salir todavía. Claramente, si seguimos la lógica de cómo viene pasando, es o devaluación o impuestos. Y como ya dijo perfectamente Julián, digamos, habiendo superado el pico de la curva de Laffer, más impuestos va a terminar llevando a menor recaudación. Entonces nos estamos metiendo más profundo aún en el pozo. Como dijiste, es una inviabilidad. Nos estamos acercando a una inviabilidad. Incluso si se sigue dando esto, vamos a notar efectos en la economía, digamos, de diaria, ¿no? Es decir, incluso si hay más devaluación, peor aún. Bueno, continuamos entonces. Sí, pasamos continuamos. a otro tema. Hay otras noticias para comentar. En un ratito volvemos. Volvemos ahora en breve, entonces nos damos una pausa de 5 minutos y volvemos. Bueno, volvimos. Disculpen por la extensión de 2 minutos extra. Santiago será latigado acordemente por su ¿cómo decirlo? Por su indiscreción. Sí. Bueno, como las grandes radios tenemos mensajes, en este caso tengo un mensaje de mi vieja. Sí. Bueno, por algo se empieza, che. No, por supuesto. Que me dice, buen nivel, interesante la charla, lee el mensaje en vivo como las grandes radios. Perfecto. Sí. Nuestra primera fan. Sí, muchas gracias, un saludo. Le mandamos un saludo, que sé que está también con mi viejo. Y obviamente hay que cumplir porque los domingos es en familia y si no, no puedo volver a la casa paterna. No, por supuesto. Si querés ser bien alimentado mañana. Sí, exactamente. Había que mandar el saludo. Bueno, continuamos con el siguiente bloque de hoy. El siguiente tema, como comentábamos hoy, va a ser referido a la aprobación de las PASO, pero queremos hablar un poco en general de todo lo que es el sistema electoral actual, principalmente pasando por lo que es el tema de la lista sábana, la famosa lista sábana. Acá tenemos a Julián con su confiable Constitución Argentina, nunca puede faltar, Sí. Y bueno, vamos a estar citándola. Sí, no hay video, pero bueno, comento para los que no están viendo. Estamos acá con, cada uno tiene su computadora con los machetes y yo además siempre me traigo la Constitución Nacional, que es como decir la Biblia del jurista, ¿no? Para mí el buen libro es esta, Claro. la Constitución Nacional. En este caso, la verdad que estuve repasando bastante el tema, porque ya que estamos citando a un autor, vamos a decir quién es, Elio Juan Zarini. Es un gran constitucionalista, si bien no es tan conocido mediáticamente como Sapsay, y personalmente no estoy de acuerdo con muchas de sus posturas en lo que se refiere a los primeros artículos de la Constitución Nacional, especialmente el artículo 12 y el artículo 16, no estoy de acuerdo con su análisis, pero la verdad es que lo que se refiere a cuestiones institucionales, Zarini es un excelente autor, y como siempre digo, en realidad excelente para mi gusto le queda corto, porque el trabajo que hizo en su Constitución, comentada y concordada, es muy bueno, de un gran nivel, pero bueno, dejemos de pasarle al chivo porque más ni siquiera se va a enterar. Después le pasamos factura. Después le pasamos factura. No, pero si hay alguien del otro lado que le interesan los temas, es un libro que para este caso en particular se lo recomiendo muchísimo. Bueno, el gobierno definió que habrían primarias, eso significa que en un momento se derogó la ley de las PASO. Sí, recordemos que hubo mucho ida y vuelta con este tema, ¿no? Exactamente. Hubo mucho, primero fue todo al compás de las encuestas, ¿no? El gobierno, a medida que se ve medio como más apretado con las encuestas, consideran que las pasos pueden ser necesarias, y a medida que, mientras mejor le va, digamos, recuerdo que el máximo clamor de eliminarla fue el año pasado, ahora ni siquiera se sabe. Y también en 2015 durante la campaña. Sí, bueno, la campaña fue una promesa. Claro, no nos olvidemos que cada elección en Argentina significa gastar mucho dinero. Es mucha plata en publicidad. No nos olvidemos que la propia Constitución Nacional es la que nos indica en el artículo 38 que el Estado es el que tiene que financiar a los partidos políticos.
lo cual es un asunto bastante jodido. Aparte estamos financiando digamos, en la práctica una gran encuesta nomás, ¿no? Por Porque la supuesto, PASO en sí no es más que eso. a ver, vamos a ser muy claros en este asunto. Desde que existe el artículo 38 de la Constitución Nacional, el actual artículo 38 de la Constitución de 1994, perder elecciones en Argentina es un gran negocio, es un negocio rentable. Entonces, cuanto más elecciones hayan, más rentable va a ser el negocio. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, las listas PASO, digamos, las famosas encuestas PASO, elecciones PASO o como querramos decirle, internas PASO, son un negocio. Los partidos políticos, incluso aquellos que se quedan afuera de la elección general, están recibiendo financiamiento y es una forma de acortar los gastos de la política y los privilegios de los políticos. Hay que ser muy claro con esto, y esto no es una teoría conspiranoica como diríamos en internet. Es un dato de la realidad, surge del propio artículo 38 de la Constitución Nacional y Lo hemos surge, aplicado además. claro, lo hemos aplicado todos los días y de la legislación de menor jerarquía, ¿verdad? Bueno, volviendo a la noticia. El 22 de octubre el gobierno estaba mencionando que van a seguir las tasas. Por lo tanto, estamos hablando de un gasto que la política no va a recortar. Como venimos diciendo en el bloque anterior, esto no es algo que dependa exclusivamente de Macri. Macri varias veces se manifestó en contra de la existencia de las PASO, pero también es cierto al mismo tiempo que el gobierno le tiene un miedo bastante grande a perder esta encuesta. ¿Por qué? Porque perdería el voto útil. Esa gente que votaría, por ejemplo, a Spert en unas elecciones como las PASO o una primera vuelta, quizás dejaría de votarlo ante el miedo de que vuelva el kirchnerismo. Y no estamos hablando de algo muy loco, porque hay muchos liberales que prefieren tener a un Macri antes que tener a un Kirchner. Sí, sí. Personalmente me incluyo en ese listado. Sí, Tengo creo que muchas diferencias sí, con Macri, pero definitivamente hay que diferenciar entre un partido político con el cual uno puede tener diferencias y una asociación ilícita. Sí, sí, no. Creo que cualquier persona que se pueda considerar liberal no va a decir no, que vuelva a Cristina porque Macri no hizo exactamente lo que yo quería. La realidad es que hay muchos motivos para estar decepcionado con Macri, pero no se puede poner adelante digamos, a Cristina Kirchner y decir, bueno, es más viable que vuelva. También hay mucho liberal del voto en blanco. No, por supuesto. No, es válido, digamos, cada uno puede votar la alternativa que le parezca, pero si tenemos esa dicotomía queda claro para qué lado apuntar. Y también apunta al lado de la izquierda, no nos cerremos solo en lo que sería el microclima liberal. Hay mucha gente de izquierda moderada, de izquierda socialista, pero democrático, que de repente ante el posible balotaje de Cristina Kirchner con Macri prefiere votar a Macri antes que votar a un socialista un poco más cerrado como podría ser Roy Cortina. Sí. Entonces, también hay una situación en la cual las pasos se utilizan políticamente. El asunto es que es una herramienta política muy cara. Y todo esto tiene que ver con las famosas listas sábanas. A diferencia de lo que muchos creen, Argentina no tuvo listas sábanas durante toda su vida. Aclaremos una cosa, el artículo 45 de la Constitución Nacional no dice cómo hay que votar a los diputados, simplemente dice, a partir del artículo 44 se empieza a desarrollar el capítulo que tiene que ver con el poder legislativo. Hay dos cámaras, división de poderes, que es lo que estábamos hablando en el bloque anterior, y lo que sabemos es que tenemos una bicameral. Por un lado están los diputados, que son los representantes del pueblo argentino, que se votan como alrededor de lo que son los diferentes distritos de un solo estado. Eso es lo que dice textual la Constitución argentina. Y después la Cámara de Senadores, que son los representantes de las provincias. Por eso es que hay misma cantidad de senadores por provincia, 3 por provincia, más 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el otro lado tenemos una cantidad desigual por cantidad de pobladores, porque se considera que son distritos de una sola nación, de un solo estado. Entonces, ¿cuándo es que surge para nosotros la lista sábana? ¿Y qué es la lista sábana? Bien, o sea, que claro hasta acá, digamos, la Constitución no dice cómo se vota, eso se va decidiendo, digamos, con los tiempos políticos. Digamos. Exactamente, y con lo que se conoce como el Código Electoral y las leyes que modifican el Código Electoral y las leyes que funcionan al mismo tiempo que el Código Electoral. Tenemos una variedad legislativa bastante importante. Bueno, las listas sábanas que nosotros conocemos al día de hoy podríamos decir que se aplican formalmente desde las elecciones nacionales de 1963, digamos, una aplicación de una ley de 1957.
y se utiliza el sistema de Victor D'Hondt, es un matemático europeo, que para que se den una idea, los que están más del lado liberal, si Milley fuera en lugar de economista un abogado, este sería su Keynes. Eso sería su Keynes. Este sería su Keynes. No sabrían quién es Keynes y estarían hablando de D'Hondt. ¿Por qué? Porque D'Hondt plantea una ecuación matemática para repartir escaños entre partidos políticos. Esto significa, en lugar de que la gente esté votando a un candidato, estamos votando una lista. Ahora bien, ¿por qué dije que no siempre estuvimos aplicando este sistema? Porque Argentina tuvo varias etapas, muchísimas etapas, al menos 6 etapas, esta sería la sexta etapa, que para no meternos mucho en lo que sería historia, podríamos hablar de que existía al principio una cantidad de diputados muy chica. Otro día podremos hablar de la cantidad de diputados porque es un tema aparte también muy extenso y muy interesante, pero la República Argentina empezó solo con 80 diputados. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? De repente, en cada distrito podían llegar a votar 3 o 4 diputados y votaban una lista entera, una lista completa. Digamos, no entraba gente por la minoría. El que ganaba, así como gana un presidente, votaba un equipo de 2, 3 o 4 diputados. La verdad es que no habían grandes cantidades. Si mal no recuerdo, había siempre un mínimo de 2 por provincia. Y lo que terminaba sucediendo es que la gente votaba equipos de personas. Con muchas modificaciones lo que estoy comentando, eso se mantuvo así hasta el año 1903, que se empezó a votar, digamos, eso fue una segunda etapa, un sistema por nombre sería. Digamos, la gente empezó a votar un candidato. Ahora, ¿cómo se resolvía el asunto? Lo que tenía que ver con los diferentes distritos, una subdivisión de distritos, para que cada persona pueda votar un diputado. Y esto es súper importante, porque por ejemplo podría ser que una situación como la provincia de Buenos Aires, donde vive la mayor parte de la gente de Argentina, votaran, no sé, 8 diputados, dividían estoy tirando un número, digamos, sí. Al aire. Quiero aclarar esto porque hasta ahora venimos hablando de datos, esto es una suposición, pero de repente podían ya dividir la provincia en 8 distritos diferentes. Claro. Entonces el que ganaba en cada distrito era aquel que terminaba obteniendo el escaño. Claro, algo así como el sistema que tiene hoy Estados Unidos, que tiene los estados están divididos en distritos y por ejemplo el distrito, no sé, 13 de Florida tiene su elección y su candidato y el que gana en ese distrito es electo para ese distrito y así con cada distrito individual. Exactamente. Bueno, de hecho un dato de color que es muy importante tenerlo en cuenta es que el diputado Palacios, que fue el primer diputado socialista, entró con este sistema. Porque nadie votaba al socialismo. Sin embargo, había mucha gente que estaba de acuerdo con Palacios. Claro. Entonces entró de esa manera. Por lo tanto, es un sistema mucho más democrático. Digamos, con sus fallas, obviamente, puede aparecer un tirano que modifique los diferentes distritos electorales y termina haciendo muy fácil meter a sus candidatos y muy difícil meter candidatos de la oposición. Eso no lo voy a poner en duda. Por supuesto, es un sistema que tiene sus defectos. Todo sistema puede ser defectuoso. Sí, incluso mencionando el caso de Estados Unidos, allá hay muchas críticas a ese tema. Es una práctica que se llama como gerrymandering, que justamente es modificar los distritos electorales en base a que dicen, yo sé que si corro esta línea un poco para acá, tengo más posibilidad de ganar el distrito, etcétera. O sea, puede pasar, pasa, no es un sistema perfecto, pero bueno. Sí, y hacer distritos mezclando poblaciones superpobladas con poblaciones con poca población, entonces le sacás la posibilidad de voto técnicamente a la gente que tiene poca población. Ahora, la reincorporación del sistema de lista completa sucede en el año 1905 y dura hasta el año 1912. Por lo tanto, volvemos al primer sistema que estaba diciendo de que la lista completa entra. Claro. Ahora, en el año 1912 aparece la ley Roque Sáenz Peña. La ley Roque Sáenz Peña es muy conocida por todos por lo que nos enseñan en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Sin embargo, lo que sucede es que no nos enseñan los verdaderos puntos importantes. Podremos criticar nuestra calidad educativa, no viene al caso, pero es importante aclarar que se aplicó hasta 1949 la ley Roque Sáenz Peña. Tuvo, digamos, no se aplicó entre 1949 y 1958, por lo que tuvo que ver con la reforma constitucional del peronismo y también lo que tuvo que ver con, digamos, la dictadura que reemplazó a Perón. Sí. Hay que ser, claro, sí, pero claro que es también una dictadura por si alguien del otro lado no la conoce. No, sí. Pero bueno,
Es importante aclarar que entre las cosas importantes que tenía esta ley, además de el voto obligatorio, además del empadronamiento a través de lo que sería la libreta militar, la mayoría de edad, hacer una cuestión más transparente, se vuelve a reincorporar un sistema que vota a los candidatos. Y esto es súper importante, porque es un voto restringido o de lista incompleta. Claro. Eso significa la gente votaba a diferentes candidatos y no tanto a los partidos políticos. Y es súper importante tener en cuenta lo que es el voto restringido. ¿Por qué? Porque después se volvió a reimplementar el sistema de circunscripciones en 1951. Eso es súper importante tener en cuenta. Y finalmente llegó el sistema que tenemos al día de hoy, que es el de Víctor Font, que es un sistema de lista completa, pero que permite que las minorías sean representadas. Ahora, ¿se acuerdan que yo estaba hablando de la cantidad de diputados? Sí. Bueno, ahora la cantidad de diputados que tenemos son 257. Entonces, ¿qué significa? Que de repente, solo la ciudad autónoma de Buenos Aires puede llegar a meter 15 diputados. Entonces termina pasando... Son 25 en la ciudad autónoma, 70 en la provincia. 25, claro, pero recordemos que se divide en dos. Sí, no, en cada elección te refieres. Sí, en cada elección, sí, tal cual. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué termina sucediendo? Termina sucediendo casos como el de esta mujer, que nunca me acuerdo el nombre. Juana Pisetti. Juana Pisetti, caso emblemático del año pasado digamos, para traer a colación el tema de las listas sábana, ¿no? Exacto. Candidata número 8 en la lista liderada por Elisa Carrió en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, justamente, disculpen, el resultado electoral de Carrió le permitió justamente meter 8 diputados, por ende, entró, entre comillas, bueno, ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de este tema, entraría Juana Pisetti. ¿Pero qué pasó? No sé si recuerdan. Juana Pisetti tenía denuncias por abuso infantil, por maltrato infantil, si no me equivoco. Sí. Por violencia doméstica. Aclaremos una cosa. Las denuncias de el maltrato infantil en la justicia al día de hoy no tuvieron cabida, por lo tanto pueden ser falsas como pudieron haber sido ciertas. Lo cierto es que en el momento en el que surgió esta disputa, nadie sabía porque todavía están en la justicia. Entonces, muchas de las personas, digamos, que estábamos votando, no sabíamos quién era la persona número 8, pero sabíamos que si votamos de repente a Carrió, por poner el nombre de la primera de la lista, Sí. o a Fernando Iglesias, y al tercero, Sí. iba a entrar una persona que estaba acusada de maltrato infantil. Y estoy seguro que la enorme mayoría de los votantes de Cambiemos no están a favor del maltrato infantil. O por lo menos eso me gustaría pensar. No, aparte Carrió sacó, si no me equivoco, el 54, 53%. Sí, estamos hablando de muchos. No vamos a asumir que el 52, 53% de la ciudad está a favor de esto. Claro, y entonces ahí se volvió a generar una situación que es la que siempre sucede a través de este sistema de Dijon. ¿El voto a quién le pertenece? ¿Al partido político o al candidato? Yes. Entonces, el sistema de Dijon es tan malo, y por eso existen nuestras listas sábana, de que lo que hacemos es, nosotros como ciudadanos le damos un voto a un partido político y el partido político literalmente lo organiza como quiere. Y es súper importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque entraron 8 diputados por la lista de Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esos 8 diputados, quizás hay gente que no conoces, quizás hay gente con la que estás de acuerdo. Supongamos, estoy poniendo un caso teórico, que a mí me gusta Fernando Iglesias, que está tercero, pero no me gusta Carrió. Claro. Entonces, para tener que meter a Fernando Iglesias, necesariamente estoy dando un voto a Carrió. Sí, si va a entrar Iglesias, necesariamente va a entrar Carrió. Va a entrar Carrió. Pues la primera y el tercero. Supongamos que entran 2, y yo en realidad quise votar a Iglesias. Claro. No entra Iglesias, entra Carrió. Y quizás yo tenía algo personal con Carrió. Estamos poniendo un caso completamente exagerado. Entonces, lo que termina sucediendo es eso. ¿Qué es lo que pasa después del caso de esta señora? Bueno, no la dejan entrar, la exclusión del partido. Al día de hoy tiene un amparo en la Corte Suprema porque entró su suplente. Pero aún más importante, ¿cuál fue la reacción del Congreso? Que acá volvemos a hablar de Victoria Doma. En lugar de meterse con las listas sábanas, que a todas luces este caso es una prueba fehaciente, empírica, científica, de que las listas sábanas son un cáncer, vamos a decirlo mal y pronto. Verdaderamente son una enfermedad de nuestra sociedad y son una herramienta antidemocrática. En lugar de ver cómo corregir esta situación, votaron el cupo femenino.
¿Y qué es el cupo femenino? El 50% de la lista son mujeres o son hombres. O sea, tiene que haber una equidad de género. Con lo cual uno puede llegar rápidamente a un par de conclusiones muy rápidas. En su momento recuerdo que escribí un artículo al respecto en la revista Políticas y Públicas y también en Fundación Libertad y Progreso. Además de ser una ley que apunta en contra de la democracia directamente, apunta contra la inteligencia del votante. Porque lo que te dicen es, vos votante, que ya de por sí nos das tu voto para que lo administremos como quieras, damos por sentado que no votás nuestras ideas, sino que votás nuestra genitalidad. Sí. Ese es el mensaje que nos están dejando los diputados. Entonces, el problema no es la lista sábana. El problema es que nosotros no sabemos votar. No. Ese es el mensaje que nos termina dando la gente que se dedica a la política, la casta política, como le decíamos al principio del programa. Lo cual es nefasto, porque en realidad lo que tienen que entender es que si nos vamos a la Constitución Nacional, que no dice qué sistema electoral hay que aplicar, el voto le pertenece al ciudadano. Y por lo tanto, la elección de representante, que está en el preámbulo, nosotros los representantes del pueblo, es del ciudadano. Y si yo no conozco a la persona número 8, entonces no me está representando. Porque yo no sé qué es lo que va a pasar. Y sin irnos mucho por las ramas, eso pasó con el tema del aborto. Hubo mucha gente que votó candidatos pensando que estaban a favor del aborto. Hubo mucha gente que votó candidatos pensando que estaban en contra del aborto. Y sobre la marcha se enteraron que lo que ellos querían ser representados no era. Y lo estoy diciendo como una cuestión independiente del tema de aborto que podremos hablar No, otro por día a supuesto. favor o en contra. No, pero es cierto que muchos diputados se apropiaron de la representatividad, digamos, Se ¿no? apropian de la Es decir, representatividad. ellos dijeron, yo tenía esta postura, decidí cambiar de opinión, Tal cual. a pesar de que en campaña, es decir, en el momento en que uno logra que la gente lo vote, decían lo contrario, digamos, uno tiene que asumir que uno tiene un mandato, ¿no? Cristina Uno, Fernández de Kirchner, exactamente, entre otros muchos casos. entre muchos otros O casos. sea, creo que un caso que se hizo muy popular en su momento, creo que fue de Gladys González, si no me Gladys equivoco, González que también. salió segunda, que fue electa como segunda senadora en Buenos Aires al ganarle Esteban Bullrich a Cristina Kirchner, que hizo campaña siempre como, digamos, pro vida, por así decirlo, con esa postura antiaborto, y sin embargo terminó votando a favor. Bueno, la que estaba en la lista de Cambiemos, además de Bullrich, ¿cómo se llamaba? Sí, Gladys González. Gladys González tuvo manifestaciones muy fuertes el año anterior. Sí. O sea, durante la campaña tuvo manifestaciones muy fuertes porque Bullrich sí mantuvo una cuestión de coherencia. Sí. A ver, ninguna persona que hubiera votado a Bullrich se podría sentir decepcionada por el voto de Bullrich. Como ninguna persona, digamos, para ser un poco equilibrado, ninguna persona que hubiera votado al Partido Obrero podría sorprenderse de que el Partido Obrero estuviera a favor del aborto. No, por supuesto. Digamos que en ese sentido hubo gente que mantuvo una coherencia, lo cual configura un, no sé si llamarlo una situación honorable, pero por lo menos sincera. No, digamos, un respeto Un respeto al votante. al votante que, digamos, le dio un mandato. Ahora bien, mucha gente que entró por la lista sábana y que no mencionó su postura al respecto, demostró las dificultades que existen alrededor de esta situación. Las listas sábanas lo que hacen es alejar al votante de su representante. Y ese es un gran problema. A veces le digo a los par de políticos que conozco, jóvenes, en realidad son militantes, no se dedican a la política, digamos, a un nivel jerárquico, siempre digo medio en chiste, medio de verdad, que si mantienen las listas sábanas, entonces mejor repartan un sistema de acciones entre los partidos políticos y nos ahorramos los sueldos. Claro. Porque sinceramente es una de dos. O es la representación del partido político o es la representación del pueblo. Lamentablemente es así. Es así de sencillo. Terminamos reduciendo a la misma problemática, digamos, la que estamos hablando en general, de que es, digamos, la casta política contra la gente, ¿no? Contra la gente que la vota. Y para redondear este tema, quería, porque mencionamos un poco a Victoria Donda, es un poco irónico, ¿no? Victoria Donda fue la que impulsó todo esto de digamos, la paridad de género en las listas, y fue la que, digamos, me acuerdo que la sesión fue una sesión como a las 2 de la mañana, digamos, a ocultas, digamos, fue como sin la... Sí, sin evadiendo la prensa. Evadiendo la prensa principalmente. O sea, fue una maniobra. Fue una maniobra. Para ser dirigida, para, digamos, aprobar esto. No fue un reclamo de votantes. No, aclaremos, o sea, eso. Ningún votante nunca en la vida se quejó. Era un reclamo de ciertas mujeres en el ámbito de la política que sentían que se estaban quedando afuera. Es muy interesante el caso de Victoria Donda porque
escucha esto y dice, bueno, es una persona que claramente tiene mucha representatividad, ¿no? Tiene que ser una persona líder. Victoria Donda ingresó al Congreso en 2007, hablando de listas sábanas, en la lista del Frente para la Victoria, en el puesto 18. Es decir, en ese año, digamos, el Frente para la Victoria venció a la coalición cívica 46% contra 21%, y por ende logró meter a 20 diputados contra 9. Victoria Donda entró en el puesto 18, a pesar de que estaba en el puesto 21, la corrieron por, digamos, su cercanía Sí, a bolas por de Plaza de cuestiones de Mayo. corrección política, no nos olvidemos que Victoria Donda es hija de Desaparecidos. desaparecidos. Este, y bueno, en ese momento el kirchnerismo está intentando reemplazar lo que era la teoría de los dos demonios por la teoría de la juventud maravillosa, no sé si recuerdan, Así es. haciendo pasar a los grupos insurgentes y terroristas como jóvenes idealistas. Lo cual es no aprender de la historia, porque que los militares sean malos no hace automáticamente a aquel que mete una bomba en un café, como sucedió, una buena persona. Por supuesto. Digamos, el que roba no justifica al que mata, No, por y supuesto. viceversa. Es así. Pero bueno, no, o sea, es muy gracioso porque el caso de Donda entró 18 en una lista sábana en la que entraban 20 personas. O sea, Donda lideró un movimiento que cambió nuestro sistema electoral, efectivamente lo cambió, porque ahora las listas sábanas, digamos, tienen que ser 50-50, digamos, hombres-mujeres. Sin embargo, no es que tiene los votos No, no, para representar era esta. una de las personas que tenía miedo de quedarse fuera. De hecho, Victoria Exactamente. Donda está a punto de quedarse fuera del Congreso, Sí, es así. Victoria Onda siempre se mantuvo en el Congreso a través de este sistema. a través del Entró sistema de lista 18 sábana. en su momento en el Frente para la Victoria, luego se rompió del Frente para la Victoria y se mantuvo pegándose a Wiener, a Stolbizer, a Massa incluso. En Massa el año pasado, bueno, no renovó un cargo, pero digamos un ensayo de alianza, digamos, para mantenerse siempre apegada a alguna figura, por así decirlo, ¿no? Y resaltemos que en el año 2015 ella sí se presentó a su propio nombre en las PASO Así y es. perdió. Sí, el año fue en 2000, no, en 2013 también se había presentado en la lista de senadores dentro del espacio UNEN, en el que estaban Carrió y estaban todos. Me acuerdo que fue la lista que armó Carrió para competirle al macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Su lista, que era junto con Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda de Macri, fue derrotada en las internas y sin embargo, bueno, sigue ahí, ¿no? O sea, Victoria Donda en sí, a título personal, no ganó jamás una elección, sin embargo, vive de Congreso hace cuánto, 11 años. Sí, Es así. aproximadamente. Bueno, Bueno, pasamos al siguiente al tema tema, final de hoy. el tema muy importante, que tiene que ver con la Ley de Educación Sexual Integral. Así es, y todo lo que se estuvo un poco hablando de esto, ¿no? Que fue un tema muy, en las últimas semanas, no solamente la última, fue un tema que despertó muchas pasiones, como decíamos, de los dos lados, pero la realidad es que mucha de la discusión pasó más por la postura de cada uno respecto de, digamos, una división cultural y no tanto de en sí de qué estamos hablando, digamos, ¿no? De los datos, de la realidad. Sí. Para ponernos en tema, antes de profundizar en lo que sería la historia y lo que insisto que sería la historia normativa de nuestro país, es importante tener en cuenta dónde está el problema. La Ley de Educación Sexual Argentina es parte de lo que podríamos llamar una serie de leyes sobre la educación. O sea, no estamos hablando de la educación sexual en sí, sino que estamos hablando de la educación de los menores. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque en el último tema la polémica se estuvo dando por el material que está repartiendo el Ministerio de Educación, que es un material que podremos analizar más adelante si nos queda un poco de tiempo de programa, pero hay muchos padres ofendidos al respecto. Y porque hay muchos partidos políticos que están metiendo presión para cambiar la ley de educación sexual. Sin embargo, nos estaríamos adelantando un poco porque sería bueno entender un poco la historia de la educación en Argentina, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista normativo como lo que podría ser desde el punto de vista de la praxis, ¿verdad? Entonces, yo acá me armé un machete, una pequeña timeline con algunos de los hitos que considero relevantes para hablar de este tema. Y disculpen si me estoy remontando a muchos años anteriores, pero es necesario entender cómo funciona el sistema educativo en Argentina desde el punto de vista de la ley, para entender por qué una ley del año 2016 termina generando una polémica 12 años después, en el año 2018. Porque esa es la parte que no se termina de entender. ¿Cómo es posible que una ley de hace 12 años
revienten un problema al día de hoy. Sí. Si no entendemos la historia, no vamos a entender por qué tenemos semejante desfasaje. ¿Por qué se nos desfasa? Año 1810 empieza la Revolución de Mayo y como digo siempre, no solo empieza nuestra independencia política, sino que empieza nuestra independencia normativa. Obviamente es un proceso, faltan 6 años para lo que sería la famosa casita de Tucumán, pero lo importante es que en el año 1853 surge nuestra Constitución Nacional, la Constitución Nacional de Alberdi, después de haber fracasado durante 43 años diferentes modelos de constitucionalismo. Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué es importante tener en cuenta la Constitución Nacional, la cual además tuvo una reforma muy cercana en el año 1860 cuando se unificó todo el país? Porque introduce el concepto de la jerarquía normativa en el artículo 31 que al día de hoy sigue intacto. O mejor dicho, sigue intacto con algunas pequeñas reformas del año 1860 y 1994, pero en líneas generales sigue intacto. Sí. ¿Cuál es la normativa jerárquica? La normativa jerárquica. Encima de todo está la Constitución Nacional, es la ley máxima de nuestra nación. Por debajo están los tratados con otras naciones y por debajo de esos tratados estarían las leyes ordinarias. Por debajo de todas esas leyes ordinarias que podríamos dividirlo entre leyes de orden público y leyes que no son de orden público, tenemos finalmente lo que son los reglamentos internos, lo que podríamos llamar la praxis del gobierno. Esto se va a mantener así hasta el año 1994, pero estamos adelantando mucho en el tiempo. Porque antes que eso, estaría bueno recordar que en el año 1869 aparece el Código Civil de Vélez Sarsfield, que entra en vigencia en el año 1871. ¿Y por qué es importante en materia educativa? Porque en el título 3, a partir del artículo 264 a 310, se introduce el concepto de la patria potestad. La patria potestad, para que se den una idea de que es algo que estuvo vigente antes de explicar qué es, tuvo pequeñas reformas en el año 1968, 1985, 1986, 1987 y año 2010. Pero en materia de educación siempre mantuvo la siguiente coherencia. La educación de los menores es un deber de los padres y es un derecho de los padres. ¿Qué significa esto? Es un deber de los padres porque el menor de edad es un sujeto de derecho. No nos olvidemos que en el Código Civil de Vélez Sarsfield entendía como persona, ahora lo llamamos persona humana, pero en su momento hablaban de persona de existencia visible o persona física, habían diferentes formas de llamarlo desde el punto de vista de la doctrina, empezaba desde el momento de la concepción en el seno materno hasta el momento de la muerte. ¿Qué significa? Que el menor de edad, la mayoría de edad se fue modificando, porque al principio era a los 22 años, después se redujo a los 21 y mucho después se redujo a los 18 años. El menor de edad era una persona y como persona no es objeto de derecho, sino que es un sujeto de derechos, es una persona que tiene sus derechos per se. ¿Se entiende? Entonces la educación era un derecho para el menor y por lo tanto era un deber para los padres. Pero también era un derecho de los padres. Era el derecho de supervisar la educación. Y era el derecho a supervisar la educación a tal punto que la última reforma del año 2010 entendía, y cito, esta norma creo que era del año 1986, pero la última reforma de 2010 seguía entendiendo que incluso en caso de separación personal o divorcio, el padre o la madre que no tuviera la tenencia del menor podía supervisar la educación del menor. Ergo, si yo me divorcio y mi hijo vive con la madre y la madre lo lleva a un colegio católico, yo soy judío, puedo oponerme porque es parte de mi derecho sobre la educación de mi hijo. Esa es la primera vez que aparece esta normativa. Después aparece una ley en 1884 durante el gobierno de Roca, que es la ley de educación común, laica, gratuita y obligatoria. Esta ley es... ¿Cómo no es de Perón eso? No, es de ¿Cómo Roca. que Roca? ¿Pero Roca no era malo? Perdón. Sí. Aclaremos eso. La ley es de Roca. Si bien es cierto que se relaciona mucho con Sarmiento, porque Sarmiento tuvo una participación muy activa en la formación de la ley, y Sarmiento también quiso tener una ley parecida cuando él fue presidente. Recordemos que Sarmiento fue presidente más o menos 20 años antes que Roca. Sin embargo, durante su presidencia no pudo lograr que se aprobara esa ley. Ahora bien, en el año 1884 figura esta ley. ¿Y por qué estoy comentando esta ley? Porque hay gente que está confundiendo la parte de laica con la simple separación de la iglesia. No nos olvidemos que Roca tenía una cuestión ideológica contra la iglesia. Roca fue la primera persona y la persona que hizo más por la separación entre Estado y iglesia.
porque esta no fue la única ley que hizo Roca para separar el Estado de la Iglesia, a diferencia de lo que ahora nos quieren hacer creer muchos revisionistas históricos. Roca fue una persona que hizo todo lo que estuvo en su poder y así todo fracasó, nunca pudo hacer que se derogara el artículo número 2 de la vigente Constitución, que al día de hoy sigue estando, que es que somos un país católico que mantiene económicamente a la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, claro, no somos un Estado confesional. No, pero sin embargo mantenemos a la Iglesia. Mantenemos a la Iglesia. Hay una discusión filosófica si somos un Estado católico o no somos un Estado católico. Claro. Pero lo cierto es que mantenemos a la Iglesia. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La educación laica, lo que estaba planteando no era solo esa separación, sino que lo que estaba planteando es que a esos menores a los cuales se les está obligando, porque la educación era obligatoria, y como era obligatoria la hacían gratuita para asegurarse que llegara a todas las personas y que sea común, lo que estaban asegurándose es que nadie se metiera con la cuestión moral o religiosa de los menores, porque se entendía que era un monopolio de los padres. Hay una importante eso, ¿no? Es muy importante destacar eso. Es muy importante destacar eso. Ver la educación moral religiosa del niño, del menor en general, como monopolio de los padres es como muy relevante para este tema. Lo que estamos hablando, parece que es lo principal incluso. Es lo principal. ¿Y por qué estoy resaltando? Ahora van a entender en realidad por qué me estoy yendo tan lejos en el tiempo, 1884. Porque parte de la polémica que se está dando es que hay mucha gente que está diciendo no queremos a la iglesia en nuestras escuelas, lo cual es cierto, estamos de acuerdo, no queremos a la iglesia en las escuelas públicas. Pero tampoco queremos ningún tipo de ideología en las escuelas públicas. Desde el año 1884, insisto con este concepto. Ahora bien, este concepto podríamos decir que es un poco vago, hasta el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acá vemos un poco este asunto. Estamos en el año 1948, fines de la Segunda Guerra Mundial, gobierno de Perón, los derechos humanos empiezan a tener un auge internacional. Se crea la ONU y una de las primeras declaraciones de la ONU es esta Declaración Universal, que no es obligatoria para los estados. La sancionaron muy pocos, digamos, tuvo el voto afirmativo de muy pocos países del mundo, estamos hablando de alrededor de 40 países del mundo, y entre esos 40 países del mundo estaba Argentina. Y en su artículo 26.3 entendía que los padres tienen derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿Qué significa? Que si bien la propia declaración admite que hay un derecho de educación de los menores, insisto, volvemos a repetir este concepto, el menor es un sujeto de derecho y por lo tanto tiene derecho a la educación, también hay un derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación. O sea, en 1948 aparece una traba, básicamente es un límite al poder del Estado. ¿Y por qué es importante que sea 1948? Porque en 1948 existían los famosos libros infantiles de Amo a Mamá y a Vita. Si bien es cierto que en ese momento no le dimos bola, porque no se aplicó, porque no teníamos la obligación de aplicarla, lo cierto es que en 1948 tenemos en la legislación argentina una ley fehaciente. Ahora bien. Sí, que va en contra de lo que se decía, como decías en ese momento, ¿no? Los famosos libros de texto indoctrinando en peronismo a los menores de Perón es bueno, Perón me ama, Evita es mi mamá, Perón es mi papá. Ahora bien, la Segunda Guerra Mundial a nosotros no nos alcanzó para el tema de derechos humanos y tuvimos que pasar varias veces por dictadura. Y después de ver los errores que hicimos, o que hicieron, mejor dicho, desde el Estado, ciertos sectores de poder, entre el año 1984 y 1990, se sancionaron, o mejor dicho, se aprobaron, Argentina se adherió y ratificó, porque esta palabra es importante, la ratificación, ya existían de antes algunos de estos tratados, varios tratados de derechos humanos, entre el año 1984 y 1990. Algunas de las normas que cabe destacar en este caso son las siguientes. Insisto, con el derecho que tienen los padres sobre la educación de los hijos. Aclaremos que la educación de los hijos aparece más veces, digamos, como sujeto, el educando, aparece más veces que el derecho a la vida en la legislación. Entonces, no me voy a detener en hablar del derecho de educación que tiene el menor, porque sería redundante. Claro. Ahora vamos a hablar del derecho que está ahora en crisis, que es el derecho de los padres. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13.3 y 18.4, habla de que la educación religiosa y moral es un monopolio de los padres y
elegir la educación, digamos, los tutores legales, es una libertad de los padres. Declaración Universal de Derechos Humanos, ya la habíamos comentado. Convención Interamericana o Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 12.4 también habla de que la educación religiosa y moral tiene que estar de acuerdo con las propias convicciones de los padres. Y finalmente el artículo 5 entiende un límite al poder estatal en los deberes de los padres y derechos de los padres en la educación de los menores. ¿Y por qué estoy mencionando estos tratados que ratificó la Argentina en esos 6 años? Porque en el año 1994 volvimos a hacer una reforma constitucional. Y acá volvemos a lo que es la jerarquía constitucional. Además del artículo 31, estrenamos el artículo 75, inciso 22. Que todas estas normas que estoy comentando, incluso aquella de 1948, que no era obligatoria, pasa a tener jerarquía constitucional. Entonces, recordemos lo que era la jerarquía constitucional. Arriba de todo estaba la Constitución Nacional. Bueno, a esa Constitución Nacional se le acaban de agregar un montón de normas de tratados de derechos humanos en el año 1994. Es decir, que en la práctica son equivalentes a si estuvieran esos mismos artículos en nuestra Constitución. Claro. En la práctica, digamos, jerárquica. Exactamente. Cualquier legislación que vaya en contra de aquellas normas que tienen jerarquía constitucional, se las debe tener por no escritas. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque llegamos al año 2006, ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral. O sea, la ESI. La famosa ESI. La famosa ESI. Y acá es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque si en el año 2006 no hubo ningún inconveniente, vamos a tener inconvenientes más adelante. Pero bueno, primero hablemos de la ESI. ¿Qué es la ESI? Bueno, la ESI es una ley muy corta. Es una ley que no podríamos decir que tenga alguna eficiencia. Es una ley meramente declarativa. Y esto es lo que me sorprende. La verdad es que la ESI tiene muy pocas normativas que son dispositivas. Es una ley que solo tiene 11 artículos. Para que se den una idea, la Constitución Nacional que acá tengo tiene 129 artículos. El Código Civil de deberes tenía más de 5.000. Y el Código actual tiene más de 2.500. Estamos hablando de una ley que básicamente no dice nada. ¿Por qué? Porque su artículo 1 vuelve a repetir el derecho a educación de los niños. Lo cual es redundante. Después habla de cuáles van a ser los alcances o qué es lo que se va a entender por ley de educación sexual. A lo cual habla de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y vos vas a estar preguntando, bueno, pero éticos no se relaciona con la cuestión moral. Sí, pero en su artículo 5, y este es un artículo que es muy importante porque vamos a hablar en breve al respecto, habla que la ESI se tiene que adaptar a lo que es la moral de los padres y a la moral de la institución que está educando en educación sexual. Y el artículo 2 crea el Programa Nacional de Educación Sexual en mano del Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación ya se hace cargo de los contenidos educativos. Finalmente, el artículo 9 habla de una relación entre la institución y los padres. Pero estamos hablando de una ley que es bastante inocua. No, aparte, quiero destacar esto del artículo 5 y el 9, que le dan lugar a, bueno, con esto de la ESI estuvimos escuchando muchas críticas de, no, yo no quiero que a mi colegio lo obliguen a dar esto. Esto está previsto en la ley. Exactamente. La ley que no en se el lo puede artículo obligar. 5, y aclaro porque el artículo 5 es la madre del conflicto en el poder legislativo. Y ahora vamos a entender por qué. Porque estamos muy cerca del año 2018 y nos estamos acercando al conflicto que tenemos al día de hoy. Entonces, los que prestaron atención ahora van a entender por qué explicamos todo lo que explicamos hasta ahora. En el año 2006 no hubo un gran conflicto. ¿Ok? Sí. En el año 2014 tenemos la reforma del Código Civil y Comercial, en donde la patria potestad desaparece. Lo que significa es que hubo un cambio ideológico en la legislación argentina. Y si bien es cierto que se la puede tener como no escrita algunas de las controvertidas cláusulas que pone el nuevo Código Civil y Comercial, lo cierto es que se reemplaza la patria potestad por los derechos sobre los menores, que sería el derecho de comunicación. Entonces, el derecho de comunicación es el derecho de los padres, pero en lo que se refiere a educación es solo el deber de los padres. Claro. Ese es el gran problema. Elimina el derecho del padre sobre la educación de su hijo. Insisto, formalmente, porque el padre sigue teniendo leyes vigentes al día de hoy que le da ese derecho.
Sí, incluso digamos, en todos estos tratados que estuvimos Claro, mencionando, que tienen jerarquía constitucional. exactamente. Es Pero decir, aunque el Código Civil, digamos, no elimine esa parte, digamos, está prevista en todas las demás normas. exactamente, pero ¿qué es lo importante acá? Estamos hablando de que son deberes de los progenitores, porque además hicimos desaparecer la palabra padres. Pero bueno, en el artículo 646 del Código Civil Comercial, inciso A e inciso C, desapareció formalmente, salvo en la jerarquía constitucional, el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora nos vamos finalmente al año 2018. Porque acá ya desaparece la cuestión técnica y empieza a aparecer la cuestión política. Hace 12 años el Ministerio de Educación se está encargando de aplicar la ESI, que es básicamente dar lineamientos que se tienen que adaptar a la institución que nos da. Pero ¿qué pasó en el año 2018? Fracasó la ley de aborto. Pequeño detalle. ¿Y qué es lo que pasó con el fracaso de la ley de aborto? Empezó la vendetta política. ¿Y cuál es la vendetta política? Aquellos partidos de izquierda, especialmente izquierda radicalizada, empezaban a sentir que los pro vida tenían que sufrir. Y empezaron a apuntar en contra del artículo 5 de la ESI. Eso es lo que pasó a nivel legislativo a partir del mes de septiembre. Y ahí empieza la polémica en el mes de septiembre. Ahora, entre septiembre y octubre sucede un hecho paralelo que no tiene tanto que ver, que es que el Ministerio de Educación dio a conocer, y algunos padres dieron a conocer, el contenido de los cuadernillos de educación sexual. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Hay muchas partes del cuadernillo que están bien hechas. Yo estuve revisando los cuadernillos, hay todo lo que tiene con prevención sexual, la verdad que está bien, tiene dibujos explicativos que se adaptan a la edad de los menores, cuando te muestran cómo poner el preservativo, si bien se ve una forma fálica, no es un pene, por lo tanto están entendiendo la maduración de los menores y empiezan a aparecer Bastante penes discreto, digamos. es discreto, hasta ahí estábamos bien, digamos. Ahora, ¿por qué los padres están tan ofendidos? En primer lugar, por ese folleto que estuvo dando vueltas en internet donde hablaban de teoría de género o de lo que ahora se llama ideología de género. Y en segundo lugar, porque empezaron a meter dentro de lo que es las teorías neomarxistas la teoría del patriarcado. A tal punto llega la ridiculez de la teoría del patriarcado que les hacen estudiar la historia de una pareja que se quiere casar en 1802. Y por eso yo empecé a hablar de 1810. O sea, estamos hablando antes de cualquier formalidad normativa de nuestra sociedad. Sin mencionar que en 1802, en Argentina, vivía bastante menos de medio millón de personas. Ahora somos 43 millones de personas. ¿Qué significa? Argentina, las 43 millones de personas que vivimos, somos el resultado de movimientos inmigratorios. No tenemos nada que ver con esa sociedad de 1802. El paralelismo es absurdo. Y lo más absurdo es que inventan un fallo de un juez en 1802 aplicando el Código Civil. Que aquellos que me hayan prestado atención sabrán que el Código Civil empieza a tener vigencia en Argentina en 1871. Con lo cual la información que tiene ese cuaderno, además de ser ideológica, es incorrecta. Son ejemplos pésimos. Y es tan pésimo, si tenemos en cuenta esto, que el primer Código Civil de la historia de la humanidad aparece en el año 1804 en Francia, cuando Vélez Sarsfield, que es el que confeccionó el Código Civil en Argentina, tenía 4 años. Un visionario viene. Un visionario. Digamos, no solo inventamos el Código Civil 2 años antes que los franceses, sino que también inventamos la máquina del tiempo, claro, antes que viajara a Martin McFly. Claro. Trajimos de 1871 el código de Vélez Sarsfield, que tenía 2 años en ese momento, lo aplicamos y lo devolvimos al pueblo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El poder del patriarcado. Claro, el poder del patriarcado. No, más allá de los chistes que podríamos llegar a hacer para intentar relajarnos un poco. Sí, es que ya hay mala información de ustedes. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban a favor de la aplicación de la ESI, recuerdo haber leído a una periodista en Diario Clarín diciendo que la ESI no se aplicó, a pesar de ser una ley del año 2006, lo cual es mentira. La ESI se aplicó. De manera defectuosa se pudo haber aplicado de una manera virtuosa, pero lo cierto es que la ley estaba vigente y se aplicó porque era una cuestión dispositiva del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación. Uno puede estar a favor o en contra de lo que hizo el Ministerio de Educación en el último tiempo,
pero lo cierto es que se aplicó la ESI. También es mentira que la modificación de la ESI vaya a ser puramente para la ideología de género, porque los proyectos que yo estuve revisando era crear nuevas comisiones, había proyectos que decía derogar el artículo 5, entonces de vuelta era simplemente hacer una manifestación ideológica para seguir derivando potestades en el poder ejecutivo, lo cual depende del poder ejecutivo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los contenidos del poder ejecutivo, es cierto que se está metiendo en muchos de los contenidos lo que podríamos llamar neomarxismo o ideología de género, pero también es cierto que un docente responsable podría pasarla por alto al día de hoy. Entonces, como todas las cosas que pasan en esta vida, esto no es ni blanco ni negro, es más bien un gris. Es un gris peligroso. Esto quiero destacarlo. O sea, creo que los padres que se estuvieron quejando en La Plata tienen razón al quejarse. El derecho está de su lado. No los estoy criticando por quejarse, porque si fueran mis hijos yo haría exactamente lo mismo. Yo también me quejaría con la profesora, yo también me quejaría con la directora. Ahora bien, hay exageraciones de los dos lados. Los que están exagerando, diciendo que la ESI no se aplicó hasta el día de hoy, salvo que se haga eh, una reforma legislativa, son verdaderos exagerados. A tal punto que hace poco, el 25 de octubre, en una nota de Infobae, el ministro de Educación salió a defender la ESI. Y aclaro una cosa, el ministro de Educación está a favor de mantener la independencia de las instituciones y los padres, a pesar de que es un ministro que está a favor de la ideología de género. ¿Por qué? Porque educación sexual, y ahí me están acercando el artículo, la educación sexual no debería incluir cuestiones ideológicas como la igualdad entre los géneros. Si bien estamos todos a favor de la igualdad ante la ley que figura en el artículo 16 del año 1853 en la Constitución Nacional, lo cierto es que estamos hablando de algo que tiene que ver con la educación moral. Sí, sí, a veces Entonces, se confunden estos temas de la igualdad ante la ley y, digamos, todo el resto de las igualdades, ¿no? Digamos, decir, bueno, una igualdad biológica que por supuesto no es tal, exactamente, hablar del género como algo intercambiable, digamos, exactamente, eso ya ahí se mezcla, o sea, no estamos hablando, cuando hablamos de igualdad, no estamos hablando de la igualdad ante la ley, que esa por supuesto la defendemos, es un pilar del jurídico, pero sí, es sí, importante a aclarar ver, eso. estamos todos de acuerdo que perder la igualdad entre hombres y mujeres sería un desastre, No, por supuesto. sería una verdadera tragedia. Ahora, hay que aclarar una cosa, lo que están entendiendo por igualdad en estos cuadernillos es una verdadera exageración, porque no es igualdad, sino que es echarle la culpa a un sistema de dominación creado por el hombre para el hombre, que en realidad es no entender las cuestiones de la realidad. Hombres y mujeres tenemos problemas diferentes y tenemos problemas comunes. Entonces, aquellos problemas diferentes no se pueden amplificar para decir que son los problemas de la sociedad. Y tampoco podemos tomar el caso, digamos, concreto para transformarlo en regla. Es una situación muy compleja, que insisto, es muy difícil hablar de una manera neutral porque yo sé que ahora terminamos la transmisión y me va a llegar mensajes de odio de feministas radicalizadas y también me va a llegar, digamos, de los terraplanistas de siempre que me van a estar diciendo que en realidad yo voy a estar subsidiado por Soros. Bueno, Claro, porque está admitiendo que detrás de esto puede haber un lobby internacional, claro. podría ser No, siempre hay extremismo, por supuesto. hay Estamos extremismos. tratando justamente de evitar eso, de Estamos, mantenernos claro. en un punto racional. Entonces, el punto racional lo que nos indica es, hay una situación que se puede volver peligrosa. Hay gente al día de hoy muy peligrosa a cargo de la educación. Es cierto, eso no lo voy a negar. Hace poco, por ejemplo, echaron de su trabajo a un docente de música en un colegio católico que quiso darle clase de educación sexual, existe en la materia de música, a nenes de 6 años en contra de la voluntad de los padres y del colegio. Entonces, hay gente Sí. No, no peligrosa. hay duda de que Ahora, es un tema sensible. por supuesto que es un tema sensible y por supuesto que se atraviesa la moral. A ver, aclaremos una cosa, ¿por qué es importante la moral a lo largo de la sexualidad? La moral es importante porque es la herramienta que pasa anterior al hecho. ¿Se entiende? La ley penal actúa post facto. Entonces, nosotros atacamos con toda la fuerza del Estado al violador, por ponerte un delito sexual, pero después que ya violó, cuando el daño ya está hecho. La moral pasa por un sistema anterior. Es lo que te impide a vos como individuo llegar a ser el violador. ¿Se entiende? Entonces, la cuestión moral es sensible. Y por supuesto, a veces podríamos decir, como decía psicólogo canadiense que me gusta mucho, Peterson. Claro, exactamente. A veces hay
veces que la izquierda puede tener razón, hay veces que la derecha tiene razón, pero generalmente en cuestiones que tengan que ver con la moral hay un punto medio, y ese punto medio suele ser lo más acertado. Entonces, guarda con mucho de la información que está pasando. Insisto, yo estoy a favor de los padres, creo que los padres tienen razón, creo que los padres fueron muy responsables al quejarse con los colegios por gente como este profesor de música. Me parece que este profesor de música, que es el representante de nadie, para colmo, porque habló en lenguaje inclusivo y se siente discriminado. O sea, es correcto que los padres se quejen. En ningún momento estoy diciendo que no. Pero guarda, porque si empezamos a exagerar los hechos para decir que la gente que es peligrosa es mucho más peligrosa de lo que es, o que la ESI dice cosas que no dice, porque este es el otro tema del periodismo que está en contra, vamos a terminar quedando en una confusión en la cual se van a fortalecer estas personas peligrosas que ya están adentro del colegio. Entonces, hay que ser muy medidos con la información y hay que ser muy medidos con las conclusiones, porque si tenemos una información falsa o no nos encargamos de analizar los hechos como son, entonces vamos a tener muy mala solución. Bueno, sí, justamente es evitar, digamos, los dogmas, evitar las ideologías, digamos, cuando estamos hablando o sea, no mezclar los hechos, no mezclar lo subjetivo con lo objetivo, ¿no? Es justamente lo que estamos criticando, el hecho de que, por ejemplo, en un panfleto, digamos, o en material entregado a los colegios respecto al tema de la educación sexual, se den por sentados, digamos, conclusiones ideológicas, como es, por ejemplo, el patriarcado, el tema una jerarquía social que beneficia al hombre por sobre la mujer, que es una conclusión ajena a la educación sexual. Exactamente, pero aparte es una conclusión de una ideología, es una conclusión marxista del marxismo cultural, que se está incorporando como si fuera una realidad probada y sólida en la educación. Entonces, eso lo que se está haciendo es ignorar la realidad para reemplazarla con la opinión, con la subjetividad de uno, es justamente lo que tenemos que evitar de todos los lados, mantenernos en los hechos, mantenerlos en lo objetivo, en lo real, que es justamente lo que nosotros tratamos de impulsar desde acá, y no mezclar, obviamente que las opiniones suelen sesgar lo que, digamos, la postura que uno toma, pero no, tratar de no mezclar las cosas, de quedarnos en los hechos, para lo importante, y bueno, las opiniones son para otros aspectos. La educación es un aspecto demasiado sensible para subjetivizarlo tanto. Exactamente. Y volviendo a hablar de los hechos objetivos, hay que tener en cuenta que hay gente en el poder legislativo, estamos hablando de diputados, que quieren deshacerse de un artículo, el quinto, exactamente, de esta ley, sin tener en cuenta lo que dice la jerarquía constitucional. Recordemos que el quinto es el que le permite a los padres y a las instituciones educativas, digamos, priorizar su criterio a la hora de aplicar. Exactamente. Entonces, estamos hablando de gente que incluso con título de abogado desconoce la ley. Estamos hablando de legisladores que están legislando de espaldas al elemento técnico. Y eso es muy importante. Exactamente, de espaldas a los datos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Y es muy importante que además aquellos que más allá de lo que sepamos de derecho tenemos que pensar desde el punto de vista moral, la moral es subjetiva, por lo tanto todos podemos tener una opinión válida, pero tenemos que pensar lo siguiente: ¿quién se tiene que hacer cargo de la educación moral de nuestros hijos? ¿Los padres o el Estado? Yo personalmente creo que son los padres, porque la alternativa siempre nos lleva al autoritarismo. Un mal padre puede tener malas ideas, pero el Estado siempre es más peligroso. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, con eso vamos cerrando, porque ya cubrimos todos los temas que teníamos pensado hablar hoy, ya nos extendimos un poco de tiempo, porque bueno, aparte tuvimos un par de temas técnicos en el medio, pero por suerte, bueno, creo que por suerte tenemos un público que nos acompaña, que nos acompañó más o menos la misma cantidad de gente desde que empezamos. Les agradecemos a todos por estar ahí, y de paso aprovecho para mandar un saludo a mi viejo Fernando, que nos reclamó el saludo cuando me parece justo. Cuando Julián mandó su saludo, digamos, bueno, yo ya cuando llegó el mensaje él no podía intervenir en el medio porque estaba Julián contando un tema, pero bueno, aprovecho para darlo, espero que esté contento ahora, y bueno, mandamos ese saludo y a todos los que nos están viendo. Y el chivo de las redes sociales. No, por supuesto, y bueno, nos pueden seguir, digamos, así como ven en la página donde nos están viendo, es twitch.tv/Rincón Plateísta. Ese mismo usuario, digamos, es el que tenemos en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram también. Y bueno, vamos a estar igual compartiendo atrás de todas las redes, vamos a compartir, digamos, el repetido de esta difusión.
y fragmentos seguramente también de la misma. A mí solo me pueden seguir en Facebook, yo solo tengo una fanpage de Facebook y la uso más que nada para subir este material académico, también se relaciona con la realidad, pero bueno, es un poco más concreto. No, está bien, pero igual no se pierde nada, al contrario, si le dan like en Facebook. Y bueno, ¿algo más que tenemos que decir? No, yo creo que por hoy estamos bien. Buen primer programa. Sí, fue un buen inicio, me parece, digamos, con los detalles a pulir de la primera vez, pero bueno, la próxima seguramente seamos un poco más puntuales, tengamos un poquito más digamos, de estructura. Y de cancha con cancha con el elemento técnico técnico, que sí. tanto nos quejamos de nuestros amigos los al menos el aspecto técnico desde en lo legal, jurídico y digamos, todo eso lo pudimos mantener muy bien, por suerte. Muchas gracias, Julián, por, bueno, aparte por sostenerse tanto, digamos, en los datos, que es algo que no se ve tanto. La realidad es que incluso, digamos, digamos, hoy vemos a tanto, digamos, opinólogo y tanto comentarista, digamos, hablando capaz de los hechos también. Nunca había alguien con una Constitución Nacional en la mano leyéndomela y diciéndome por qué me está diciendo todo eso. Así que nada, como que es muy importante. Y bueno, vamos a estar volviendo seguramente el sábado que viene. Vamos a estar comunicando igual esto en todas las redes sociales como mencionábamos recién. Y bueno, comentaremos la hora exacta y digamos, vamos a estar comentando los temas a través de esas mismas redes. Y nos despedimos hasta entonces. Hasta luego. Muchas gracias.